monitora me ayuda bajando las manitas electrónicas en el momento pertinente que usted lo desee y yo voy a continuar con los textos periodísticos. Semana 12, hora número 2, chicos y chicas, continuamos. Atentos y atentas, por favor. El lenguaje periodístico es un código lingüístico específico, al servicio de fines informativos con economía de palabras. Es un código lingüístico específico al servicio de fines informativos con economía de palabras. ¿Quién usa el lenguaje periodístico? Los periodistas, por profesora, los periodistas que van a comunicar, ¿no? Con economía de palabras, por escrito, de manera oral o de manera audiovisual. El redactor de prensa es aquel periodista que comunica con objetividad y por escrito, por eso es pues redactor de prensa, y por escrito va a comunicar hechos e ideas a un público heterogéneo. Características del lenguaje periodístico. El lenguaje periodístico se caracteriza por ser claro, conciso, correcto y ameno. Claro, porque debe adoptar este lenguaje periodístico un estilo neutral, es decir, un español estándar, para que sea comprendido por todos los hablantes, porque recuerda que está dirigido a un público heterogéneo. Claro, el lenguaje periodístico prefiere la sencillez a la complejidad. Concisión. Hay tendencia a la brevedad y a la condensación de la información. Hay tendencia a la brevedad y a la condensación de la información. Bien, corrección. El lenguaje periodístico constituye un estilo periodístico, es decir, es modelo de uso de la lengua. A través del lenguaje periodístico vamos a tener la noticia, la crónica, el reportaje, ¿no es cierto? Y estos no llegan a 1, a 2, a 10, a 1000 personas, llegan a miles de millones de personas. Por eso es que nuestro lenguaje periodístico tiene que ser correcto, porque es modelo de uso de la lengua para esos miles de millones de personas a los que llega esta comunicación. Hay, por eso, una especial preocupación por ceñirse a las normas del idioma. Amenidad. El lenguaje periodístico busca un estilo ágil, un estilo que sea atractivo, entretenido, lo cual permita al lector visualizar los hechos que se van a narrar. Eso sería en cuanto a lo que es el lenguaje periodístico. Bien, chicos y chicas, ¿alguna duda, consulta hasta aquí para continuar, por favor? Listo, muchísimas gracias. Entonces, a través de sus emojis me indican que continúe. Bien, continuamos, chicos y chicas. Pasamos ahora a los textos periodísticos escritos. Dentro de estos textos periodísticos escritos tenemos a la noticia y a la crónica. Más adelante vamos a trabajar el reportaje, la entrevista, el artículo de opinión, la columna de opinión y el editorial. La noticia es una información, es un texto periodístico que brinda información objetiva, concisa, sobre un suceso novedoso de interés. Objetiva, ¿por qué, profesora? Objetiva porque el periodista no debe emitir su opinión ni juicio de valor. La noticia no permite que el periodista emita su punto de vista. Por eso dice la noticia es objetiva. Bien, ¿a qué se refiere cuando dice suceso novedoso o de interés público? Que todo lo que sucede a tu alrededor no es de interés público. Que un niño esté llorando o haciendo una pataleta no es de interés público y no lo podríamos exponer en redes, por ejemplo, a manera de noticia porque no es de interés público. Es parte de la privacidad y del cuidado y protección al menor de edad. Que tu vecino esté en paños menores en su casa no es una noticia porque es su propiedad y dentro de su propiedad podría estar en paños menores, a no ser pues que esté en la calle, ahí podría constituir una noticia, o que haya un flagrante delito, o que se esté inaugurando determinada obra, allí sí entraría a tallar la noticia por ser un suceso novedoso o de interés público. La noticia se redacta resolviendo 6 preguntas básicas: ¿qué, quién, cuándo, dónde, cómo, por qué? ¿Qué, quién, dónde, cómo, cuándo, por qué? ¿Qué? El tema, la acción, el suceso, el hecho. ¿Quién? Los protagonistas que intervienen, las personas que intervienen. El cuándo, tiempo, lugar, dónde, cómo, circunstancias en las que se produce el hecho. ¿Por qué? Las razones por las que se ha producido determinado hecho noticioso. Bien, eso sería en cuanto a lo que es la noticia. Bien, continuamos. 2.
La crónica. La crónica se diferencia de la noticia porque te va a dar información más detallada y ampliada del hecho noticioso. Profesora, en cuestión de cantidad de información, noticia básico, crónica, información intermedia, reportaje, información completa. ¿Listo? Bien, entonces la crónica brinda información más detallada y ampliada del hecho minucioso. La crónica, del hecho noticioso, perdón. La crónica es un análisis minucioso y objetivo del hecho. ¿Cómo objetivo? Que recoge tal cual sucedió el hecho. Ah, ya. Pero profesora dice objetivo del hecho, o sea, del suceso noticioso, sí, pero también dice perspectiva subjetiva. ¿A qué se refiere? Que la crónica sí permite que el periodista emita su opinión. Por eso dice que hay una perspectiva en la crónica subjetiva. ¿Cuándo? Cuando el periodista da su opinión. Bien, entonces la crónica podríamos determinar que es objetiva y subjetiva a la vez, sí. Objetiva, cuando la ampliación de la noticia te la da a conocer tal cual sucedió. Y subjetiva, cuando el periodista emite su opinión o punto de vista. Usa recursos estilísticos, literarios, integra información y opinión. Eso quiere decir que la crónica nos va a brindar información objetiva y opinión, el punto de vista, ¿no?, del periodista. Por eso es que hay segmentos narrativos, porque te da información específica, objetiva, y argumentativos donde el periodista emite su opinión. Eso sería en cuanto al punto 2, la crónica. Bien, chicos y chicas, eso sería en cuanto a la crónica. Ahora, en la crónica encontramos su estructura, un título que introduce el tema, introducción o entrada, que es la parte inicial, ofrece un contexto a la historia, el cuerpo, que es la parte más extensa, donde se relata aportando datos para entender lo sucedido, la conclusión o cierre, que resume la historia, culmina con un mensaje original o del tema. Muy bien. Ahora, para que se entienda un poquito más, alguien me preguntó y me dijo, estos textos periodísticos, ya sé que son periodísticos, pero ¿a qué tipología textual elemental pertenecen? La noticia y la crónica pertenecen a la estructura elemental denominada texto narrativo. Pero profesora, si acá dice objetivo, subjetivo, da información, no sería expositivo, no, es narrativo. Para que me entiendas un poquito más, te vuelvo a repetir el concepto que nos da Werlich en su tipología textual. Él nos dice que las diversas tipologías textuales, narrativo, descriptivo, expositivo, argumentativo, instructivo, se coadyuvan. ¿Cómo así, profesora? Se pueden combinar. Explica que en un cuento puedes encontrar segmentos donde propiamente pues se narran, que es a lo largo de todo ese texto, pero también encuentras segmentos en que se describe a un personaje, en que de repente un personaje está enseñando a hacer algo y encuentras ahí un segmento instructivo. De repente uno de los personajes está informando algo real y objetivo, expositivo. Donde de repente uno de los personajes está dando su opinión o punto de vista, argumentativo. Los textos se coadyuvan, se pueden combinar. Señorita, ¿y cómo vamos a saber de qué tipo es el texto? Werlich dice, por la secuencia dominante. ¿Y qué es lo más importante en un cuento? El relato, la narración. ¿Y qué es lo más importante y lo que domina o predomina en la noticia y la crónica? El que te relaten un suceso noticioso. El relato. Obvio que este relato de tipo objetivo, pero la secuencia que domina es la narrativa. Por eso, noticia y crónica, no te olvides que es narración. Profesora, si ha habido un accidente y nos dice que ha sido una moto, un tico, ha sido hace una hora, ha sido en la carretera de ingreso a Yura. Entonces, con esa información básica, eso constituye la noticia. Breve y básico y objetivo. Señorita, pero yo he quedado con muchas dudas, con mucho miedo y estoy esperando que amplíen la noticia. Tú estás esperando la crónica. Y que la ampliación de la noticia no va a demorar mucho, puede demorar 20 minutos, media hora, a lo mucho puede demorar una hora. ¿Y qué estás esperando? Es que, profesora, yo tengo un familiar que tiene moto, otro me dirá, yo tengo un familiar que tiene tico. Y yo quiero saber, pues, exactamente a dónde iba ese tico, ¿no? De dónde venía, o a dónde iba la moto, cómo se llaman exactamente las personas que están involucradas en ese accidente, ¿no? ¿Qué otras personas están? Porque no vaya a ser que el tico estuviera haciendo servicio de taxi y hay otras personas involucradas, ¿no? Entonces, todos esos datos que amplían la noticia se les denomina crónica, detalle, ampliación del hecho noticioso. Bien,
Continuamos. Señorita, yo quiero saber, porque dice que hay víctimas mortales, y eso ya me he enterado a través de la crónica, hay víctimas mortales, yo quiero saber quién era, si era papá, era mamá, cuántos hijos deja, eran chiquititos, grandes, los niños que está dejando en orfandad, ¿no? Si se ha escapado el que ha ocasionado el accidente, si ya está en la cárcel, ya está detenido, ya le han dado, ¿cómo se llama?, una restricción en su libertad, o lo han soltado, ¿qué ha pasado? Ahí ya no necesitas crónica, ahí ya necesitas el reportaje. El reportaje es una información objetiva del hecho suscitado, el hecho noticioso, exhaustiva al detalle, pormenorizada, detallada, sobre un tema específico. Combina el reportaje, narración, descripción, exposición, argumentación, pero no te olvides que el reportaje es un texto expositivo. Requiere el reportaje de investigación de campo para recopilar la información. Por eso es un género de investigación. ¿Tiene mayor información que la noticia y la crónica? Claro, porque el reportaje investiga, recurre a testigos, recoge evidencias, recoge datos y además puede utilizar, como puedes observar aquí, puede utilizar gráficos, estadística, infografía como herramientas de apoyo o complemento para transmitir la información. A diferencia de la crónica puede utilizar a lo mucho una imagen, una foto o un dibujo, pero sin embargo el reportaje es más completo, puede utilizar varias fotos, varios dibujos, esquemas, infografías, estadísticas. Y es en el reportaje, tomando el hecho noticioso del accidente de tránsito, donde en el reportaje me voy a enterar si sus hijos eran pequeños, eran mayores, la persona que ha fallecido, dónde trabajaba, qué se dice de él, si era buena gente, no era buena gente, qué estaba haciendo por inmediaciones del lugar. Toda esa información pormenorizada y exhaustiva, profunda, lo vamos a encontrar en el reportaje. Bien. Luego tenemos a la entrevista. Bien, la entrevista es un diálogo entre entrevistado y periodista. Desarrolla un cuestionario planificado, organizado y coherente para satisfacer incógnitas o descubrir soluciones. Es una técnica para obtener material de interés periodístico por medio de preguntas. De repente, relacionado al hecho noticioso, ¿puede haber una entrevista? Sí, habría que entrevistar, por ejemplo, al encargado, director, por ejemplo, de la Policía de Tránsito, a la Poltran, o a la policía o al encargado director de la policía de carreteras y entrevistarlo a qué cree él que se debe la gran cantidad de accidentes de tránsito que se están suscitando por las principales vías de acceso a la ciudad de Arequipa, ¿no? Y dentro de ellas, pues, no sé, de importancia nos dirá que un conductor jamás, ¿no? Porque en carretera eso se observa, el hecho de adelantar, ¿no? Porque vienen camiones muy cargados y que vienen muy lento, entonces hacen una fila muy larga y lo que se ha observado, ¿no? Explicará en su entrevista esta persona, dirá, ¿no? Se observa que adelantan, pero hay un dato muy importante que puede salvar tu vida. ¿Cuál es, profesora? ¿Cuál es? Que jamás se debe adelantar, jamás, ni en curva ni en subida, porque cuando tú adelantas en curva, ¿acaso tú tienes tu vista en curva? No vas a ver, pues, si viene un auto o no viene un auto. Y eso ha sido una de las consecuencias de los últimos dos accidentes que han pasado hace 2 semanas, creo, en la vía de acceso a Yura, que se ha observado porque ha habido grabación, ¿no? Que ha sido porque ha adelantado ¿dónde? En curva. ¿Acaso tú tienes visión en curva? ¿Cómo puedes saber si viene o no viene carro? Ah, es que no va a venir. ¿Y si viene? Y otra, adelantan en subida. ¿Acaso tú tienes tu visión en subida y en bajada? No. Entonces, en esos casos, chicos, chicas, que les quede para experiencia de su vida, que cuando manejen un auto, un vehículo, jamás en carretera se adelanta, ni en curva, ni en subida, por más apurado que estés. ¿Ya? Si quieres adelantar, porque bueno, hay una línea muy inmensa que está detrás de un camión que está caminando, está rodando muy lentamente, eso se hace pues en pampa, ¿no? Donde puedas mirar si viene un carro o no viene en línea contraria y podrías probablemente hacer ello, pero jamás en su vida y en una curva. Bien, chicos y chicas, eso sería la entrevista. Entrevistamos a alguien que nos va a dar datos, que nos va a satisfacer incógnitas, que nos va a ampliar algunos sucesos, que nos va a dar información de importancia. Bien, pasamos ahora a otros textos periodísticos escritos que pertenecen al género de opinión. Y acá viene la duda, todos están, ¿cómo los voy a diferenciar si los tres son de opinión? Vamos a ver algunos datos. El artículo de opinión expone la opinión del autor, al igual que estos tres, profesor, sobre un tema de interés, pero a diferencia de estos tres, en un espacio esporádico. Ah, este espacio no es fijo, no.
puede aparecer como puede desaparecer y puede venir alguna vez u otra vez, y no siempre es la misma persona la que la estructura, puede ser diversas personas las que lo estructuran o lo desarrollan. Ah, claro, por ejemplo, si se trata de un tema de moda, por ejemplo, no le van a preguntar al periodista, no sabe mucho de moda. En este caso, podrá expresar en su artículo de opinión una persona que destaque en el ámbito de la moda. Entonces, expone hechos, aporta su opinión, visión y valoración personal. Se firma porque puede coincidir o no con la postura del diario o revista. Entonces, es personal. Está escrito por un periodista o por cualquier otro profesional que destaque en el tema por el cual se le ha invitado. Como el artículo de opinión, la columna de opinión y la editorial son textos argumentativos, tienen esas mismas partes. En la introducción se expone sobre hechos de la actualidad, el desarrollo, los argumentos o juicios de valor, y la conclusión, que es la síntesis de todo lo anterior. La columna de opinión expresa con dominio creativo del lenguaje y total libertad la opinión del escritor prestigioso en un espacio constante. O sea, profesor, que ese espacio siempre va a venir, que puede venir todos los días o puede venir 2 o 3 veces a la semana, pero es un lugar fijo. Ah, ya este más bien puede aparecer, desaparecer, puede aparecer un día, luego 2 días, luego no aparece. Ese es el artículo de opinión. La columna de opinión es un espacio fijo, constante. Es un híbrido entre periodismo y literatura, porque a diferencia del anterior, te da su opinión de manera formal. En la columna de opinión utiliza recursos literarios, metáforas, por eso dice que hay dominio creativo del lenguaje. La columna de opinión, al igual que el artículo de opinión, se firma, porque puede coincidir o no con la postura del diario periódico. ¿Es escrito por un periodista? Claro que sí. En el caso de la columna de opinión es un espacio fijo que está destinado a exponer la opinión de determinado destacado periodista. ¿Es una variante del artículo de fondo editorial? Sí, con la única diferencia, porque ambos tienen un lugar constante, un lugar fijo, con la única diferencia que la columna de opinión es una opinión personal y el editorial, artículo de fondo, comentario editorial, es una opinión institucional o empresarial, para ser más exacta. Bien, el editorial expresa la opinión o postura institucional del diario o revista sobre el hecho actual o de interés en un espacio constante. Ah, por eso dice variante del artículo de fondo. Sí, porque ambos tienen un espacio constante, un espacio fijo. Solo que la columna de opinión expone en primera persona de manera personal y el editorial a nombre de la empresa y lo expone en tercera persona. No se firma el editorial porque representa la opinión de toda la empresa editora y es escrito por un periodista al igual que la columna de opinión. Bien, con estos datos, ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva donde vamos a mostrar las características de los principales textos periodísticos y de tal manera que tú los puedas diferenciar. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Listo, chicos, entonces a través de su emoji me dice que debo continuar. Bien, continuamos. Características de los textos periodísticos escritos. Tenemos la noticia. Se caracteriza. Profesora, pero dice narrativo. Sí, los que he puesto de color negro son los que se pueden repetir. Ah, no son cualidades o características propias, no. En la noticia, las características propias pueden ser su objetividad y su brevedad. Objetividad porque no permite que el periodista emita su punto de vista. Las demás se pueden compartir porque la crónica también va a ser veraz, también va a ser narrativa, también tiene que ser clara y tiene que ser de interés. Bien, características de la noticia: narrativo, veracidad, objetividad, claridad, brevedad, interés. La crónica también es narrativo, es un relato, está dirigido a un público amplio, al igual que la noticia, pero la diferencia está en que la crónica detalla, amplía la noticia. Brinda un lenguaje objetivo la crónica y subjetivo. He ahí la diferencia con la noticia. ¿Por qué? Porque la crónica en lo subjetivo se refiere a que permite la opinión del periodista. Diversidad de temas, al igual que la noticia, y recurre a recursos estilísticos para captar la atención del lector. El reportaje es un texto expositivo y en eso se diferencia de los dos anteriores. Es exhaustivo, pormenorizado y profundiza la noticia. Brinda, al igual que la crónica, un lenguaje objetivo-subjetivo. Objetivo cuando te da la investigación tal cual ha sucedido, tal cual es. Y subjetivo cuando el reportero puede emitir su punto de vista porque ha investigado sobre el tema.
También puede utilizar recursos literarios o periodísticos con el fin de atraer la atención del lector. El reportaje, a diferencia de la crónica y la noticia, se firma. La noticia y la crónica pueden venir firmados o no, es libre la opción, pero el reportaje es obligatorio que esté firmado. El reportaje constituye un género de investigación. La entrevista es un texto dialogado. Dentro de sus principales características tenemos que es concertada porque hay un acuerdo previo de lugar, tema, tiempo, modo, etcétera. Respetuosa, establecida con moderación y cortesía, planificada porque hay una cierta preparación. Voy a investigar a mi entrevistador, su trayectoria, el tema que voy a trabajar, la visión que vamos a considerar, las preguntas que voy a realizar, planificada. Estructurada, que hay una estructura, un inicio, un desarrollo y un final. Bien. Editorial o artículo de fondo, al igual que la columna de opinión y el artículo de opinión son textos argumentativos cuyo propósito es persuadir. El editorial se estructura en tercera persona porque representa la opinión de toda la empresa editora y por eso es que también no se firma. Tiene periodicidad porque aparece en un lugar fijo y constante y es redactada por un periodista destacado. Usa un lenguaje culto, pero sin afectar la claridad del mensaje. Columna de opinión. Al igual que el artículo de opinión, está estructurado en primera persona. En ambos casos se firma porque es la opinión de esa persona precisa. Ahora, a diferencia del uno y del otro, es que la columna de opinión está en un espacio fijo, tiene periodicidad, espacio fijo. El artículo de opinión no tiene periodicidad, puede aparecer hoy día, mañana desaparece, después 2 días vuelve a aparecer, luego de 10 días desaparece, luego vuelve a aparecer. Ese es un artículo de opinión. No tiene periodicidad o espacio fijo. Y la redacta el artículo de opinión cualquier profesional que sea destacado. No sé si la opinión es de moda, uno de modas. Si sea sobre empresas, ¿listo? Sin embargo, la columna de opinión siempre la va a redactar el periodista y no, la va a redactar el periodista, un periodista destacado. Bien, los tres, recuerda que pertenecen al género de opinión. Con eso hemos terminado. Vamos a pasar ahora a las partes de la noticia. ¿Hasta aquí alguna duda? Bien, chicos y chicas, continuamos entonces, pasamos ahora a la parte de la estructura de la noticia. La noticia consta de un titular, el lea de entrada o entradilla y el cuerpo, ¿listo? Este titular, lea de entrada o entradilla y el cuerpo. Bien, continuamos. Aquí. El titular está formado por el antetítulo, epígrafe o volada, el título, el subtítulo, bajado gorro. El antetítulo, epígrafe o volada está antes del título. Es la palabra o enunciado que está antes del título. Ejemplo, compran por un aparato, pero entregan un jabón. El título sintetiza el tema, es hecho a manera de oración. Vas a Tacna, ni se le ocurra comprar un celular a la calle. Título, llama la atención del lector y lo hace con letras de mayor tamaño. Es de presencia obligatoria, a diferencia del antetítulo y del subtítulo. Subtítulo, bajada o gorro, amplía la información del título, añade alguna peculiaridad al título. Autoridades peruanas están alertando a los chilenos que cruzan la frontera para que eviten este cambiazo. Lea de entrada o entradilla, es el primer párrafo de la noticia, contiene lo esencial de la información, que suele dar respuesta a las 6 preguntas básicas de la noticia: qué, quién, dónde, cómo, cuándo, por qué. El cuerpo. El cuerpo son esos otros párrafos, excepto el primero, esos otros párrafos que desarrollan la noticia, organizada en párrafos, ¿no? Ofrece datos adicionales de lo importante a lo secundario e incluye datos que no figuran en la entradilla y los explica en el cuerpo de la noticia. Bien, chicos, chicas, con eso hemos terminado. Muchísimas gracias por su atención. Vamos a pasar inmediatamente a lo que es la parte práctica. ¿Listo?